Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos una semana más a Biblioteconecta. Un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro. Y hoy vamos con un programa que yo creo que seguro que os va a gustar. Va a ser muy interesante y va a venir muy bien, sobre todo a cierto sector de las personas que nos vayan a ver, que nos vayan a escuchar. Y ahora os diremos por qué. Antes, esto sí, saludamos desde la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid, Elena Fortuna, Marta García. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal? Muy bien, como siempre, cada vez que estoy con vosotros y preparada para que nos escuchen y nos vean. Enca- Encantada de estar aquí. Nosotros encantados de recibirte. Pilar Uguinas en el Instituto Cervantes. ¿Qué tal, Pili? Pues muy bien, esperad un momento que voy a poner mi perfil bueno, que no sé cuál es, porque el tema de hoy va a estar relacionado con Sí, los sí, sí. Yo perfiles buenos. iba a hacer la broma posteriori, pero ya me la reventábamos. Esto es como si le quitamos la cita a Yolanda. Por cierto, hablando de Yolanda, vamos a Lo saludarla en la red. siento. Nada, nada, en la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Pues lo que estoy viendo, que yo no sé si de perfil o de frente, pero que yo soy la única que vivo en el sur y estoy más blanca que todos ustedes. Ya, Porque, Porque tenemos rayos uva, que es lo que nos dan y porque eso y tenéis demás. tienes perfiles, peor tenéis vida, perfiles de Yolanda, tienes colores. peor vida. Filtro de colores es lo que tenéis vosotros. Mucho, mucho. Pues nada, sin más dilación, vámonos con el tema que nos atañe hoy. Ya Pili nos ha dado pistas de qué es lo que vamos a hablar. Y yo iba a decir eso, digo, vamos a ponernos todos de lado, como si fuéramos un jeroglífico egipcio, porque vamos a hablar hoy sobre perfiles bibliotecarios. Y bueno, pues ya una vez dicho esto, no son precisamente nuestros mejores perfiles para las fotos de redes sociales, sino que nos referimos a esos tipos, por decirlo así de alguna manera, de bibliotecarios que existen. Muchos que son conocidos y otros quizás que pueden ser esos grandes desconocidos para el público que nos ve. Y como decía, pensamos que puede ser pues, de mucha utilidad este programa, sobre todo si alguien quiere opositar o quiere pues, no sé, estudiar algo sobre bibliotecas. Así que, si os parece, podemos empezar por el principio, definiendo qué son perfiles bibliotecarios. Bueno, Venga, pues yo empieza creo tú que ya. deberíamos empezar todavía por más el Más atrás. principio, ¿no? Venga, más. Porque como Como, sabéis que yo hice las prácticas en la como hemos Biblioteca de empezado, Alejandría. como hemos empezado con los jeroglíficos egipcios, pues venga, dale. Exactamente, nos tiramos ahí. Porque ahí, sobre la figura del bibliotecario, sobre la profesión del bibliotecario, pesa un estigma, que vosotros lo sabéis, unos estereotipos que además han estado potenciados por el cine, han estado potenciados por la literatura, y que, bueno, en resumidas cuentas viene a decir como que en una biblioteca puede estar cualquiera, ¿no? Que cualquiera puede ser bibliotecario, porque total, para estar en una biblioteca mandando a callar y leyendo libros vale cualquiera. Es cierto que mucha responsabilidad la tenemos bueno, la tiene la sociedad, pero también la tenemos los propios bibliotecarios, porque no difundimos o no. Mi abuela me decía a mí de jovencita, niña, date a valer. Pues igual, ¿no? No nos damos muchas veces a valer lo que hacemos en las bibliotecas, y creo que programas como este son muy importantes para que la gente que nos esté escuchando, la gente que no sea de la profesión, pues sepa un poco qué es lo que se hace en una biblioteca. Yo creo que eso después puede dar pie a lo que decía José, a que alguien que quizás diga, me gustaría ser bibliotecario, porque también hay mucha gente joven, y yo os lo digo porque yo doy clases en la Uy, facultad, y en una por joven asignatura que se llama, todavía. bueno, una asignatura que se llama Salidas Profesionales, y cuando yo voy a hablarles de la salida profesional de la biblioteca, tienen como una especie de recelo, como diciendo, pero si nosotros hemos estudiado una carrera, ¿cómo vamos a estar en una biblioteca, no? Y a veces es que no saben que dentro de una biblioteca, pues hay eso que vamos a hablar hoy, distintos perfiles bibliotecarios, distintos estamentos dentro de una biblioteca, y que hay para todos los gustos y para todos los colores, ¿no? ¿Mm? Unos perfiles que, si bien es cierto, en muchas ocasiones se difuminan, se diluyen, se mezclan unos con otros, pero bueno, que podríamos definirlo en varios tipos. Eh, Sí, Venga, sobre todo pues en las bibliotecas pequeñas se sí, mezcla sí. de todo. A O ver, al sea, final la biblioteca. si quieres ser un profesional todoterreno, búscate una biblioteca No, no, pequeña. no quería yo decirlo, pero en la biblioteca pequeña, efectivamente, pues tenemos que poner todos los perfiles. De todos los perfiles y hasta de frente tenemos que estar. Ya Sí. estás viendo el pino. Y de espalda, José. Sí. Pues vamos, por ejemplo, podemos hablar que hay perfiles que son los clásicos, que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Que son esos bibliotecarios que están pues, para lo mejor en el mostrador, atendiendo pues para consultas, catalogando, gestionando un poco la colección, pero tenemos mucho más. Vamos, si queréis, como hacían en el 1, 2, 3, por Mira, 25 pesetas, vamos con lo por, siguiente.
por Sí, hacer sí. un inciso y por irnos a la raíz de todo, ¿no? Al diccionario. Si buscamos la palabra bibliotecario, bibliotecaria, en el diccionario de la Real Academia Española, todavía nos dice que el bibliotecario es la persona que cuida y custodia una Ujú. biblioteca. Fijaros qué cosa más antigua, cuando hace ya, pues casi 40 años, que las bibliotecas están en otra onda, ¿no? Que ahora ya el foco de las bibliotecas no son las colecciones, sino que son los usuarios y que por Varios, tanto ¿verdad? los perfiles bibliotecarios están más cerca de lo que es el servicio al usuario que lo que sería el servicio a la colección. Pero bueno, te compro, José, lo de los bibliotecarios que catalogan Sí, y que cuidan la... creo que ese es el perfil clásico, ¿no? El que todo el mundo Claro, quizás conoce, pero al final hay mucho más detrás de una persona que trabaja en el mostrador de una biblioteca o en cualquier otro lugar de la biblioteca, que no solamente en mostradores. mostradores en los bares. Es que aparte de los perfiles, también tenemos que hablar de las categorías profesionales, porque, a ver, trabajando en la administración pública, como trabajamos los cuatro, existen diferentes categorías como auxiliar, ayudante. Antes José ha mencionado catalogación. Catalogación se supone que Para solo pueden técnicos. hacerlo los ayudantes. Pero como estamos tan bien formados y formadas los bibliotecarios, auxiliares, ayudantes, técnicos de biblioteca, facultativos de archivos, todos podemos realizar estas funciones, pero es muy importante en la administración pública diferenciar este tipo de categorías. Seguro que a todos los estudiantes de oposiciones que estéis viendo este programa, que conocéis el documento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria de perfiles profesionales, donde ahí se ve muy bien las funciones que realizan, muy bien, Y Marta, Marta ha hecho la los función deberes. que A realiza buscarlo, a cada buscarlo. categoría profesional. Y fijaros que ese mismo documento nos habla hasta de 21 categorías profesionales distintas dentro de una biblioteca, Mm, cuando en el fondo todos sabemos que tenemos alma de artistas de circo y hacemos de todo. Yo sí. siempre decía, bueno, lo llevo diciendo muchos años, pero era una especie de broma interna que yo siempre decía, que a este país lo peor que le había podido pasar es que la gente se hiciera, o sea, que se hiciera agnóstico y que además cerraran los institutos frenopáticos porque antes la gente iba a las iglesias a confesar o directamente estaban en manicomio y ahora van todos a la biblioteca, con lo cual nosotros teníamos que hacer un poco de psicólogo, de cura, de coach, se diría ahora, ¿no? De coach, Ah, muy de... bien. Hasta de médicos con la biblioterapia, o sea, casi casi recetamos Sí, sí, medicinas para el alma. chicos para todo. ¿Y cómo ha cambiado el perfil del bibliotecario, de la bibliotecaria, en estos 20, 25 años que llevamos de siglo? ¿Qué os parece? Porque, bueno, yo creo que cuando nosotros estudiamos precisamente estos temas en la universidad, era un perfil muy distinto, aunque se intuía por dónde iban los tiros, pero claro, yo creo que ha cambiado bastante lo que hoy en día tenemos que ofrecer, ¿no os Ha parece? cambiado mucho también con el tema de las nuevas tecnologías, Internet. Ahora también estamos en un momento que va a cambiar también los perfiles con la inteligencia artificial. O sea, estamos ahí en un momento expectante, pero es verdad bueno, los nuevos perfiles con la tecnología, pues está desde los bibliotecarios que estamos como también dedicados al marketing, también ahora se llama más el término incluso facilitadores o mediadores, más que bibliotecarios, porque hacemos como de intermediarios entre no solo las colecciones o los Mira, servicios, yo te voy o a sea, que decir un una plus. cosa, yo facilitadora no quiero ser, Pues entonces no puedes trabajar en porque a tabacalera. mí no Que me han ahí- regalado nada en mi vida, no voy a poner yo las cosas fáciles ahora a la gente, ¿eh? Cuidadín. Bueno, ese término es más en los makers, eso es verdad. Tipo Sí es tabacalera. cierto, sí es cierto que José decía, ¿cuánto ha cambiado en los últimos 20 años? Incluso ha cambiado lo que es la manera de, o sea, lo que es la titulación universitaria. Totalmente. Porque Sí. hasta, vamos, yo ni siquiera hice biblioteconomía porque en mi época es que ni siquiera había biblioteconomía así como una carrera habitual, entonces solo existía en Barcelona, en Madrid y poco más, en Granada En Granada, existía, la primera también. pero era una titulación, era una diplomatura universitaria. Luego pasó a un grado universitario, una licenciatura, pero fijaros que ha cambiado hasta el nombre, porque ya no es biblioteconomía y ciencias de la documentación o Documentación. documentalista, ahora es ciencia de la documentación y la información. Luego ahí ya Ujú. nos está dando un matiz importante. Los bibliotecarios
Y de hecho, en Extremadura, por ejemplo, José, corrígeme si me equivoco, está el doble grado de lo que era biblioteconomía con El periodismo. periodismo, efectivamente, sí. El documentalista periodista tiene también ahora muchas Al concomitancias final, con lo que es el bibliotecario, es el que al acceso a la final sí. a la información. A nosotros nos preparaban precisamente para ser gestores de la información realmente, ¿no? Que era nuestro cometido final, servir la información al usuario y que la tuviera disponible pues, de cualquier manera que pudiéramos conseguirla, ¿no? Así que El bueno, otro en día, ese sentido, sí, pues sí que claro, ha cambiado pues todo, hasta la denominación como tú bien dices. Ahora mismo no salen los bibliotecarios ya formados así, llamados de tal manera desde la universidad, sino que luego, bueno, pues hay que especializarse a través de algún máster y al final no se termina nunca de estudiar, vaya. eso es lo que nos Dímelo. decía. El otro día estuve hablando bueno, con un personal de la Facultad de Documentación, porque justo tuve un curso de formación, y me decía que es verdad que hay menos matriculados en el grado de biblioteconomía de la Facultad de Documentación, pero que en cambio estaban muy bien valorados los máster, precisamente lo que Claro. decía José de especialización. Y que incluso, es que no me acuerdo, no me ha dado tiempo a buscarlos, pido perdón, que el título del grado o de los máster de la Carlos III también le habían dado una vuelta, y si lo lees, hay veces que no te das cuenta de que estaban hablando del antiguo grado o de la formación de biblioteconomía y documentación. Ellos le han intentado cambiar porque había habido un problema de matriculaciones. Y yo creo que iba vinculado con lo que decía antes Yolanda, que como no nos vendemos, la gente todavía se piensa que bibliotecas, quiero trabajar en una biblioteca o no, y se pierden todas las salidas que hay, o que todos los trabajos y perfiles bibliotecarios están en una biblioteca, o que pueden tener pues más cabida en los gestores de información. Entonces, por eso. No me acuerdo Y exactamente el además, nombre, pero y además, no se fíjate, parece. daros cuenta de una cosa que Pili antes lo decía, prácticamente todas las bibliotecas, al ser en su gran mayoría públicas o servicios públicos, dependen de administraciones Ujú. públicas y por tanto el sistema de acceso a los puestos de trabajo de las bibliotecas pues viene siendo por oposición y dentro de la oposición pues tienen que ir los grupos que establece la administración. Pero fijaros que en una biblioteca hay puestos para todo el mundo, ¿no? Porque hay desde el grupo C, que son los auxiliares, a los ayudantes, que son el A1, a los facultativos, que son el A2, pero es que también últimamente, y viene al hilo de lo que decía Marta, con las nuevas tecnologías también se están contratando perfiles de informáticos, perfiles, bueno, Ujú. en las ciudades pequeñas no, pero ya las ciudades grandes también están Sí, sí, teniendo claro, claro. especialistas en redes sociales, especialistas en marketing, o sea que es un mundo que tiene muchísimas posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Que esto es, y lo voy a decir dedicado a Jordi Biblioteca, esto es lo de la realidad y el deseo. Lo estábamos esperando Efectivamente. todos, Yolanda, en algún Ahora momento. venimos con la parte B. Tardado 13 minutos, has tardado 13 minutos en sacarlo hoy. El deseo es una pregunta que no tiene respuesta, y la realidad es que, como decía José al principio, pues aunque sea una biblioteca pequeña, aunque sea una biblioteca grande, los bibliotecarios somos todoterreno, ¿no, Pili? Sí, hay un documento de la IFLA que salió publicado hace poco, en mayo del 2025, donde se habla de los nuevos profesionales, el bibliotecario moderno, y me ha hecho mucha gracia con el título del Prometeo moderno de Mary Shelley. ¿Cuáles son esas funciones o esas características que tiene que tener ese bibliotecario moderno? Vosotros lo habéis mencionado ya, sobre todo el dominio de la tecnología y, lo más importante, los valores centrados en la comunidad. Si antes las colecciones eran nuestro centro en el que los bibliotecarios teníamos ese núcleo de libros, las colecciones, ahora van a ser los usuarios. Existen pues muchas tendencias como las que habéis dicho de la inteligencia artificial, pero también se están demandando habilidades en sostenibilidad, justicia social, equidad, diversidad e inclusión. Y los bibliotecarios nos debemos preparar como un guía experto para navegar grandes volúmenes de información y ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios. Yo ahora mismo, en mi trabajo en el Instituto Cervantes, yo no estoy con colecciones físicas de libros, estoy con colecciones virtuales y gestiono cantidad de datos y metadatos. Y aún así me considero bibliotecaria porque estoy utilizando la información, no el libro físico, sino estoy utilizando otro tipo de información, otro tipo de soporte, pues para favorecer el trabajo de mi institución y los usuarios que tenemos. Claro, he aquí el mejor Pero fijaros ejemplo. qué cosa,
Ujú. Fijaros qué cosas más pamplinosas, lo que están, vamos, digo pamplinosas, porque es que es variaciones sobre un mismo tema. Todo va encaminado a la experiencia del usuario, a que el usuario tenga una experiencia maravillosa y reconfortante, como si nosotros diéramos LSD o algo así cuando entran en las bibliotecas. Y si miráis todos los, bueno, LSD o cualquier cosa, aquí del mono, Lorca fíjate, Cepan. no sé, me ha salido así. Bueno, eh, pero que el usuario tenga una experiencia que entre como en el nirvana cuando entra en la biblioteca. Y todos los manuales y todas las recomendaciones y todos los artículos que se están publicando, al final todos caen en lo mismo. Dice que tenga una experiencia más cercana a las plataformas comerciales tipo Netflix, tipo Spotify, que a lo que era el concepto antiguo de una biblioteca. Pero si os dais cuenta, esas sugerencias que te puede hacer el algoritmo y que ya las están utilizando con la inteligencia artificial, de sugerirle a la persona porque leíste Mujercitas, ahora te vas a leer Poliana. Eso lo llevamos haciendo los bibliotecarios toda la vida de Dios, Sí, Y lo Y sin seguiremos cara a haciendo. cara, artificial. en Iba el a decir, mostrador. iba a decir que sin inteligencia artificial, pero nada, con inteligencia sí, pero sin ser artificial, ¿verdad? Sin ser Hombre, artificial. que hacías tu selección para comprar los libros pensando en tu usuario. Decía, este libro le tiene que gustar a fulanito, este le tiene... Y cuando llegaba, mira, muchacha, que me puedo leer, o sea que nosotros hemos sido prescriptores de lectura toda la vida sin necesidad ni que la IFLA ni el Consejo de Cooperación Bibliotecaria nos diga lo que tenemos que hacer. Porque al final siempre hemos ido por delante de la propia sociedad, yo creo, ¿eh? Realmente. Hombre, al final somos los que estamos de cara al usuario y somos los que tenemos que resolver en el momento las cosillas que nos van diciendo. Luego están las asociaciones, las federaciones de profesionales que sí que te dan el manual o el marco legislativo, lo que sea, pero realmente el trabajo va antes que los manuales. O sea que... Y luego también existen, volviendo otra vez un poco al tema de los perfiles, que claro, también es muy diferente, porque nosotros estamos hablando, sobre todo Marta, Yolanda y yo, de bibliotecas públicas. Pili ya nos ha hablado de otro tipo de bibliotecas, de otro tipo de centros, pero claro, también si trabajas en una biblioteca universitaria, que Marta lo sabe porque ha estado en ella, o una biblioteca escolar, que también es un centro educativo, pero claro, los niveles son completamente diferentes, pues los perfiles de las personas que trabajan en esa biblioteca tienen que ser también muy diferentes. Sí, va muy vinculado con las nuevas tecnologías, pero sobre todo con la investigación y conocer las facultades que tienes en esa universidad y todos los grados y máster, o sea que es como adelantarte un poco. También yo cuando estuve en biblioteca universitaria, es verdad que siempre están los perfiles como más centrados en la investigación, los cursos que damos y actividades están más centrados en la investigación, pero yo siempre abogaba también por esa parte de biblioteca pública dentro de la universitaria de fomento a la lectura, que estar estudiando está muy bien, pero también si se le dan a los profesores o a los alumnos pues sus momentos de novela, ensayo incluso, o teatro o cómic, pues también está muy bien. Entonces esa parte de fomento y promoción de la lectura que decía Yolanda también se cumple en biblioteca universitaria. O por lo menos a mí me gustaba que estuviera dentro de la biblioteca universitaria y ya Y luego, para opiniones aparte de la colores. biblioteca universitaria, la biblioteca escolar o la biblioteca pública, tenemos también todas las bibliotecas especializadas que Claro. mucha gente no sabe que, por ejemplo, en las instituciones penitenciarias, en las cárceles, hay bibliotecarios. O sea, que si a alguien le gusta el juego duro, puede Sí, lo, opositar a plaza de, hombre, y después acabar siendo como el de cadena perpetua, ¿no? Llevando el Las carrito con militares los libros. también. Yo lo que ocurre, por he ejemplo, descubierto, de hecho, la semana pasada la biblioteca especializada de la Asamblea de Madrid, que no sabía que tenía biblioteca sí, y bueno, conocimos hace poco a la bibliotecaria, así que cuando, como nos han invitado a dar una vuelta, cuando ya conozca un poco más esa biblioteca, también os podré hablar de ella. pero por ejemplo, en este tipo de instituciones que comentaba Yolanda, por ejemplo, en prisiones, hospitales, en colegios incluso, realmente el bibliotecario no suele ser un bibliotecario contratado para el centro, sino que suele ser muchas veces uno de los funcionarios el que cumple las funciones. Por ejemplo, los profesores, los maestros, son los que se Mm, encargan de llevar la biblioteca escolar en sus horas libres, que al final viene el problema de Claro, ahí. pero son cuerpos, entre comillas, Sí, sí, especiales, sí. igual que tú dices, en el ejército hay médicos, enfermeros y todo, que el acceso lo tienen por el ejército, pero se puede acceder sí. a ser funcionarios de prisiones después, especializarse en las bibliotecas. Igual que en los hospitales también hay Sí, sí, sí. bibliotecas que no tienen por qué llevar bibliotecarios, porque son bibliotecas especializadas que son, digamos, para el consumo interno. Ujú. Pero luego hay puntos bibliotecarios en los de extensión bibliotecaria de una biblioteca pública que va al hospital. O sea,
que tiene una vertiente social también muy grande lo que hacemos, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que ocurre pues, es que muchas veces se dedica poco tiempo o tiene poco tiempo el funcionario para ese trabajo. Pili, que te he cortado, perdona. Sí, no, 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 es que existe, es que soy doña Fuentes de información y es que tenía apuntado lo de la IFLA, lo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero es que hay un documento súper interesante publicado por el SEPE, el Servicio de Empleo, el antiguo INEM, donde también habla de perfiles profesionales y tiene una ficha, porque cada oficio en España tiene una ficha, el de empleados de bibliotecas y archivos. Y también es muy interesante porque hacen un estudio de qué ofertas de empleo, tanto público como privado, qué cosas se necesitan para contratar a un personal bibliotecario, el tipo de contratos que hay, si son indefinidos, pero lo más curioso son las características acerca del candidato. Hemos encontrado muchísima bibliografía sobre que los bibliotecarios tenemos que ser muy metódicos, tenemos que saber leer cuentos, pero aquí en este informe del SEPE, otras competencias personales son disciplina, somos muy disciplinados o no, yo conozco a muchos bibliotecarios que no son disciplinados, ser muy metódicos, tener tolerancia al estrés hasta cierto punto, yo me marco aquí porque hay algunas veces que el estrés nos supera, que seamos proactivos y que nos adaptemos a los cambios. Me parecen unas características muy buenas que cualquier otra profesión puede tener, pero que nosotros destacamos en estos campos. El ¿Porque año, tenemos esto o porque no lo tenemos también, eh? el año Bueno, pasado me y preguntaron. porque lo llevamos, perdona, José, en la masa de la sangre, porque yo creo que lo de la tolerancia en el mostrador y lo de la adaptación a los cambios, No eso queda ya otra. nos lo traemos de serie. Fábrica. Lo que sí es verdad que no es un trabajo monótono, que cualquier persona que nos esté escuchando, alguien que quiera opositar o alguien que esté dudando entre estudiar o no este tipo de estudios, o este tipo de oposiciones, aquí es cada día una aventura. Uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. No sabe a qué línea va a llegar a casa. Y como todo, siempre depende pues, de la persona que quiera si quiere trabajar, si tienes más ganas de trabajar o no. Porque al final, pues eso depende mucho, tu propio perfil depende de tus características, ¿no? A mí me Sí que es preguntaron, se iba a decir que el año pasado me preguntaron en una visita escolar, que pues, hablando eso de un poco de qué cosas hacían falta para ser bibliotecario y tal, de las características, y me dijeron, y serás muy ordenado, ¿verdad? ¿Te gustará mucho el orden? Y bueno, verdad. siguiente pregunta. Que Yo, casi, por No, ejemplo, a mí me han dicho cosas mejores. Por ejemplo, mira, y tú qué eres? Yo bibliotecaria, sí, hombre, venga ya. Como si hubiera dicho que era, no voy a decir otra palabrota porque esto, pero vamos, que no había dicho que... si no eres solterona, ¿cómo vas a ser bibliotecaria? No le falta venga, decirte. anda ya bibliotecaria, como si hubiera dicho ahí una cosa. Es cierto que, hombre, ya es verdad que no tenemos el estigma de los moños y esto, porque afortunadamente las películas norteamericanas están lanzando otros inputs de otro tipo de bibliotecarios. Pero al final es todo otra vez lo mismo y unos topicazos uno detrás de otro. ¿Y hacia hombre, lo dónde que creéis sí que es va la verdad, profesión? Sí, hablando de tópicos, acabo de leer este. Coloca artículos. Otra de las características de un bibliotecario es coloca artículos con cuidado y esmero en estantes y expositores. Y es que tengo la imagen de una Blancanieves cantando a los pajaritos y ordenando los libros con esmero en estantes. Así que mañana cuando coloquéis libros, si colocáis libros, hacedlo con esmero, por favor. Y silbando la canción de Disney. Que os preguntaba que hacia dónde creéis que va dirigido nuestros pasos, la profesión del bibliotecario, esos perfiles. ¿Cómo pensáis yo creo en que los más próximos años? a gente social. O sea, que como ahora mismo hemos pasado de colecciones a servicios y ahora al usuario, sobre todo es ayudarles a todo tipo, o sea, a gestionar todo tipo de trámites o sobre todo, pues bueno, yo estoy ahora más enfocada al tema de bibliotecario verde, a desarrollar un poco más en colecciones el tema de la sostenibilidad, del compromiso social. O sea, creo que va más por ahí. Pero sí que es verdad que, hilando un poco con lo que estábamos diciendo, que la gente que quiera prepararse el tema de bibliotecas, aparte de toda la formación, que les tiene que gustar la atención al público. Porque es que aunque te encante, hay días que vas a llegar muy quemadito para casa. Entonces, si no te gusta, pues vamos bajando las probabilidades de que llegues quemado o no a casa. Así que bueno.
Depende de la escala, o si es técnico o estás en el mostrador, pues bueno, si no quieres ver a mucha gente, te iba a decir antes, tendrías que ser director, pero ahora es mentira. O sea, los directores tienen las puertas abiertas y entran la cantidad de usuarios igual casi como si estuvieran en el mostrador. Entonces, creo que la variante ahora mismo va sobre todo vinculada al tema de sostenibilidad y a las personas, el compromiso Pues social. yo, fíjate que yo pienso no tanto que vamos en, es verdad que estamos enfocados a a los usuarios que le vamos a hacer, pero no hay que dejar de lado la información. Y yo No, creo que no, no, ahora, en la época en la que estamos y con la inteligencia artificial encima, yo creo que al final los bibliotecarios nos vamos a convertir en verificadores de de datos. contenido y verificadores de datos. Yo siempre recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, el presidente, que a mí me llamó muchísimo la atención, el presidente de Ucrania hizo un comunicado a la nación, vamos, que eso en España impensable, diciéndole a la gente que por favor se informara en sitios oportunos, que no consumiera la información que estaba por las redes, que no se creyeran todo lo que salía, que verificaran y que por favor que fueran a las bibliotecas y que fueran que los bibliotecarios nunca le iban a engañar. Ya lo Esto decía, ya lo decía Neil Gaiman, era, ¿no? Quien decía lo de Google te puede proporcionar 100.000 pero respuestas, Mis respuestas, pero la correcta, un pero el bibliotecario. bibliotecario te dará la respuesta correcta. Pues, claro, y si vamos. al final os dais cuenta, no solo que vayamos a estar para verificar, sino que mm, sabéis que la sociedad parece que va muy lenta, pero se van larvando cosas por detrás. Si uno ve la encuesta de hábitos culturales y de lectura, que bueno, que se tenía que presentar en estos días, pero aún no se ha presentado, pero se hizo el avance en enero, decía que las bibliotecas era la institución cultural mejor valorada por los españoles. Le dan un 8,7 de media a la biblioteca. Entonces, creo que sí, que al final nosotros nos vamos a convertir como en los amos del calabozo de la verdad, la boca de la verdad. La gente vendrá a comprobar esto es verdad o es mentira. Y nosotros tendremos que ser un poco ahí los defensores y los guardianes. Me voy a poner como El si oráculo de fuera Delfos, vaya. realmente la sibila. No, pero que creo que va un poco por ahí, porque en realidad vivimos no en una época de información, sino de intoxicación de la De demasiada, información. de sobreinformación. Mm, Hay que separar mucho el ruido de lo que realmente es relevante y sobre todo sí, vivimos, si nos adentramos un poco en el periodismo también, en esa época de clickbait, que al final lo que se pretende es que piquemos, o sea, hagamos clic en la información, aunque luego lo que ofrece el contenido del artículo, el documento en sí, sea completamente diferente de lo que te han dicho en el titular, ¿no? Entonces sí que ahí, bueno, pues creo que ahí las bibliotecas jugaremos un papel también Claro muy que, importante. claro que incluso se está perdiendo con las secciones infantiles, no, porque todavía los niños y sus padres trastean en las estanterías. Pero no sé si os habéis dado cuenta que la gente ya un poco mayor ha abandonado lo del libre acceso. O sea, la gente va directamente y te ¿Mm? dice, quiero este libro. sí. Es verdad, es verdad. ¿No? O directamente lo que tú comentabas al principio. ¿Qué me recomiendas? Dame algo que Mm, me guste. Cada, Cuando cada, el cada libre vez acceso más. a los libros fue un logro, fue un paso grandísimo para el acceso a la libertad, la información, para que la gente pudiera leer lo que quisiera y cuando quisiera, y sin embargo ahora estamos en un retroceso. O sea, la gente, yo veo muy poca gente ojeando Sí, sí, o sí, dando sí. vueltas por las estanterías, mirando qué hay, Que mirando. creo que también a la biblioteca ya vienen también con prisa. Antes venían con Sí, también. tiempo y se tiraban, pues eso, ¿Mm? pues eso, valga la redundancia, el tiempo que necesitaban. Y por eso veían las estanterías, pero como ahora es de, ay, que me cierra la biblioteca, voy, que tengo media hora para ir entre transporte y demás, creo que vienen como a tiro hecho, ¿vale? Entonces a tiro hecho Sí, es el mostrador, el bibliotecario, y me gusta este, recomiéndame, que luego te puede no gustar, o sea, es que... Claro. sí, pero gracias a la labor de alfabetización que hemos hecho, yo creo que ya nuestros usuarios tienen un nivel no como el de hace 20 años, No, sino un Eso es nivel cierto muy también. avanzado que ya saben buscar en los catálogos y ser autónomos, que ya es una costumbre que ya no le tienes que enseñar por primera vez cuando vienen qué significa no, la es verdad que hay asignatura, muchos sino que ya vienen con gente la que está muy asignatura. preparada. Sí, Sí, que dices, voy con poco tiempo, lo he buscado en casa, la asignatura es tal, pero no lo veo en la estantería. Y entonces los 3 minutos que tienes tú para O por facilitar. ejemplo, te vienen y te dicen, sí, sí, lo tiene, no, mire usted, está prestado. Pues yo lo he visto en mi casa y lo tenían. Pues ya no está, está prestado. Entonces, unas conversaciones de besugo muy grandes y después resulta que la persona no lo estaba mirando en la sucursal correspondiente, sino que lo estaba mirando en otra. Claro, Mm. porque Eso es del libro también, ¿eh? el peligro también de esos catálogos colectivos que cada día tenemos más en las bibliotecas.
Y Sí. bueno, pues yo creo que eso, hasta aquí hemos hecho un pequeño resumen de esos perfiles bibliotecarios que esperemos que os hayan gustado, os hayan parecido interesantes, que le hayáis podido sacar alguna utilidad, pero nada, pues ya hemos llegado a ese final del programa que como sabéis que como cada semana tenemos que hacerlo siempre dando paso a esa sección que nosotros llamamos la cita con Yolanda. Una cita de Timothy Haley, que todo el mundo conoce, que era el director de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca Pública de Nueva York, que decía que el activo más importante de cada biblioteca se va a su casa por las noches. Es ¿Cómo me decir, gusta? lo que más vale en las bibliotecas al final somos los bibliotecarios. Pues sí, eso yo creo que al final es un buen resumen de lo que ha sido el programa de hoy. Por cierto, me acuerdo de Yolanda, estoy leyendo un libro creo que se llama La Biblioteca de las Mujeres Valientes. Digo que creo que porque al final lo cogí porque me gustó la cubierta, como ya sabéis que hago Hombre, la siempre, tapa, la tapa. y no me he fijado en Mira el que iba a título. decir que estabas leyendo el Quijote, mira. Y está repleto, cada capítulo empieza con una cita, pues que para los bibliotecarios son súper chulas. Así que igual un día las podemos recopilar y analizarlas una a Ah, una. pues mira. Un Y día deberíamos Apunta, hacer, apunta. un día deberíamos hacer un programa de las citas que no son de las personas que dice la gente que son de las citas, o sea, de las atribuidas. Eso. Me parece bien. las contracitas. Y nada, que hasta aquí hemos llegado, que eso, lo dicho, que esperemos que nuestros perfiles os hayan gustado y si no os ha gustado, pues mira, tenemos otro. Que nos veremos la próxima semana. Os esperamos aquí en Biblioteconecta. Hasta la Hasta próxima. luego.